En el noroeste de Colombia, a finales del siglo XX, surgió un actor armado ilegal que reconfiguró el conflicto interno, las autodefensas. Su origen, estructura y expansión están ligados a una familia, los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño Gil. Lo que comenzó aparentemente como una reacción violenta tras el asesinato de su padre se transformó en un proyecto militar y criminal con alcance nacional. Bajo el discurso de la lucha contra la guerrilla, consolidaron una red paramilitar financiada por el narcotráfico, apoyada por sectores del Estado, ganaderos y empresarios. Durante más de 2 décadas, su accionar dejó un saldo devastador: miles de asesinatos, desapariciones forzadas, masacres y desplazamientos masivos. Los hermanos Castaño fundaron el grupo de ultraderecha más poderoso de Colombia, para luego presuntamente matarse entre ellos mismos. ¿Pero fue esta toda la verdad? Vamos a guerrear al año entrante, vamos a copar territorio a nivel nacional, vamos a intentar decir para esta misma fecha, hoy 2 de noviembre del próximo año, señores, hay unas FARC, si no rendidas, dispuestas a negociar, pero con dignidad para Colombia. La versión más popular y más difundida dicta que los hermanos Castaño se convirtieron en actores armados tras el asesinato de su padre, Jesús Castaño, un ganadero antioqueño, a manos de la guerrilla de las FARC en 1981. Fidel Castaño, el mayor, cegado por el dolor, alimentó la venganza. A partir de entonces, dedicó su vida a organizar estructuras armadas con el objetivo de exterminar a los insurgentes y a quienes consideraba sus aliados o simpatizantes. Carlos, su hermano menor, seguiría el mismo camino. En entrevistas posteriores, él mismo reconocería que la muerte de su padre fue el punto de quiebre. Lo que comenzó como una vendetta personal se convirtió en un modelo paramilitar expansivo, sostenido por el narcotráfico y legitimado por sectores de poder que veían en ellos un instrumento útil para combatir a la subversión. ¿Cuánto pedía la guerrilla por la liberación de tu padre? Exactamente 36 millones de pesos. Sí, porque pedían 44 era para el comisionista que antemano lo exigía. Y era un poco de plata para la época. Era muchísimo dinero. Sí, la finca de mi padre, con todo su ganado, valía 2.100.000 pesos. En eso se vendió realmente. Se hizo otro préstamo por una ley quinta de cada agraria en aquella época. Hubo muchísima solidaridad. Pero resulta que todos los ricos del pueblo solo recogieron 14 millones. Se pagó esto. Y luego pidieron el resto de la plata. Los 22 restantes. Sí, y no lo hubo. Pero esa no es la única versión. Investigaciones independientes, contrastadas con archivos oficiales, documentos judiciales y testimonios locales, han puesto en duda la narrativa repetida por años por los propios hermanos Castaño. Según la periodista María Teresa Ronderos, autora del libro Guerra Reciclada, la historia de un grupo armado nacido exclusivamente del secuestro y asesinato del padre es una construcción propagandística diseñada para justificar retroactivamente una empresa criminal, una verdad fabricada a fuerza de repetición. Carlos Castaño sostuvo que su hermano Fidel intentó pedir un préstamo para pagar el rescate de su padre. Pero los registros financieros y notariales indican que para ese momento, Fidel Castaño ya era millonario y lo demostraba comprando fincas ostentosas en Amalfi, Antioquia. Para Ronderos, el relato del padre asesinado como origen del paramilitarismo sirvió para dotar de legitimidad moral a una estructura que ya venía formándose con antelación. En realidad, Fidel Castaño, ya vinculado al narcotráfico, habría sido utilizado por sectores del ejército y gamonales regionales para articular una ofensiva contra las organizaciones de izquierda en el nordeste antioqueño. Según esta versión, la violencia paramilitar no nació como reacción, nació como estrategia. Entonces nunca lo quise entrevistar y armé su perfil. A pesar de, digamos, usando mucho su libro, ese es Mi confesión, que la mitad son mentiras. Cuando uno trata de comprobar los hechos narrados en Mi confesión, que es el libro más vendido en Colombia en los últimos 10 años, vendió 200.000 copias o una cosa así. Cuando uno va y verifica los hechos de Mi confesión, prácticamente la mitad son mentiras. No es cierto que estuve en Israel, no es cierto que estuve en Medellín, no es cierto
que defendió a su hermano hasta el final en la guerra. No es cierto, un montón de cosas. Y claro, eso era muy difícil, ¿no? Y él me mandó mensajes muy amenazatorios diciendo que tenía que ir allá a hablar con él, que cómo iba a escribir sobre él sin él. Y yo pensaba en las víctimas y yo decía, no le puedo uno dar gusto a este tipo, yo no voy a contar la historia según él, yo tengo que ser capaz de contar su historia según los que lo sufrieron y también, obviamente, los que lo conocieron. Sea cual sea el origen real de la violencia que impulsó a los hermanos Castaño, lo cierto es que Fidel, el mayor, desde joven demostró una inclinación por los caminos propios y las decisiones radicales. Tras terminar la educación primaria, abandonó el hogar familiar en Amalfi y tardó más de 5 años en regresar. Como relató su hermano Manuel Castaño en una entrevista con el periodista Toño Sánchez, Fidel, antes de salir de su pueblo, expresó con determinación: «Me voy de aquí de Amalfi y cuando vuelva, compro al más rico del pueblo con la menuda que lleve en el bolsillo». Durante ese tiempo, estuvo en Venezuela y trabajó en una mina de diamantes en Guyana. Con el dinero obtenido, adquirió las primeras fincas, que se convertirían en el primer peldaño de su consolidación económica y territorial en la región. La pequeña fortuna obtenida en el exterior despertó en Fidel Castaño una ambición desbordada. Amalfi, su lugar de origen, pronto le resultó insuficiente. Expandió sus actividades hacia Segovia, donde incursionó en los juegos de azar, el contrabando de mercancías, el robo de madera y el asalto de camiones en rutas comerciales. Fidel Castaño es una muestra de ese tipo de personajes que surgieron alrededor de una serie de negocios ilegales, llámense contrabando de esmeraldas, llámese los primeros vuelos que se hicieron de importación de pasta de coca desde Bolivia y Perú hacia Colombia para refinarla acá. En la medida en que incrementaba sus ganancias ilícitas, Fidel Castaño comenzó a invertir en propiedades para legalizar su fortuna. Adquirió varias fincas en Amalfi y una lujosa casa finca en el sector de El Poblado, en Medellín, conocida como Monte Cassino. Ese lugar se convirtió durante años en un punto de encuentro habitual entre figuras del narcotráfico y aliados estratégicos. En su región natal, el ascenso de Fidel fue evidente. Pasó de ser un joven ganadero a un personaje de poder económico desbordado. A comienzos de los años 80, ya se movía con escoltas fuertemente armados y hacía ostentación de su riqueza sin restricciones. Algunos testigos de lo que sucedía en esa época le contaron a la autora que un día vieron a Fidel pelear con su padre en plena plaza de Amalfi. Le sacó el revólver y todos creíamos que lo iba a matar. Ya eran matones, mucho antes de que les secuestraran al papá, dijo el testigo. A partir del secuestro y del asesinato del patriarca de los Castaño por parte de las FARC, la guerra contra las guerrillas fue declarada abiertamente. Un movimiento que, bajo el discurso de la autodefensa, fue estructurándose como un aparato de guerra irregular con alcance regional. En el norte de Antioquia y el sur de Córdoba, Fidel Castaño consolidó lo que sería el embrión de las futuras Autodefensas Unidas de Colombia, una rudimentaria estructura armada conocida como los tangueros, así llamada por operar desde la finca Las Tangas, una propiedad de su familia. Este grupo no solo tenía capacidad de fuego, sino también incipientes redes de inteligencia, apoyo logístico y respaldo de sectores ganaderos y empresariales locales que querían defenderse de la presencia guerrillera en sus tierras. La lógica era simple y letal: neutralizar cualquier base de apoyo de la guerrilla y, por debajo del capo, quizás controlar el territorio y proteger las rutas emergentes de narcotraficantes cercanos a este primer germen del paramilitarismo. Y es que, alrededor de esas mismas épocas, surgía un hombre que marcaría con sangre la historia de Colombia, un narcotraficante con ambiciones políticas, capacidad militar y una crueldad sin límites. Su nombre, Pablo Emilio Escobar Gaviria. ¿Cómo lo que le van a orar a ese güey? Que los que estuvieron en ese operativo, decirle a aquellos que me den los nombres de los que estuvieron en esos operativos, que me den los nombres de los oficiales, que esos me responden a mí por los dos muchachos. Que me den los nombres de los oficiales, que esos me responden a mí por los dos muchachos. En el entramado criminal que se tejía entre Antioquia, el Magdalena Medio y el Urabá, los caminos de Escobar y los Castaño no tardaron en cruzarse. Fidel,
Con recursos, contactos y creciente poder regional, resultaba útil para el cartel de Medellín, que en ese entonces expandía su red logística por todo el país. Los primeros vínculos se forjaron a través del narcotráfico, rutas, protección y lavado de dinero. Pero la relación fue más allá del negocio. Fidel Castaño se integró al círculo de confianza del cartel y operó como aliado territorial. Otro punto de encuentro entre la Casa Castaño y narcotraficantes como Gonzalo Rodríguez Gacha y Pablo Escobar fue el surgimiento del MAS, Muerte a Secuestradores, un grupo armado clandestino creado por narcotraficantes con el objetivo declarado de combatir a las guerrillas que atacaban sus fincas y secuestraban a sus socios o familiares. La coincidencia de intereses convirtió al narcotráfico y al paramilitarismo incipiente en aliados de facto. Tanto el MAS como los Castaño compartían el mismo enemigo, las FARC, el ELN, el EPL y cualquier estructura asociada a la insurgencia. Este frente común permitió a los Castaño fortalecer sus redes armadas con respaldo económico y logístico del narcotráfico. Así, la aparente lucha contra insurgente comenzó a adquirir un componente criminal que la distorsionó por completo, convirtiéndola en una guerra privada en algunos casos al servicio de intereses particulares. Fue en ese contexto donde Carlos Castaño, aún joven, conoció de cerca el aparato del narcotráfico, la estructura militar paralela y el uso del terror como herramienta de poder. Apenas siendo un adolescente, se trasladó a Medellín de la mano de Fidel, donde creció en los círculos más violentos del narcotráfico. Esa formación temprana marcaría su carácter y definiría el rol que más tarde desempeñaría como ideólogo y jefe militar de las autodefensas. Fidel, tu hermano, tu héroe. Yo creo que Fidel es más que mi héroe, el símbolo, quien refleja, quien me da esperanza, por quien me esfuerzo, me sacrifico, a quien agradezco la formación que me dio, un hombre que luchó para que yo no fumara cigarrillo, para que no tomara aguardiente y todo eso lo hacía. Un hombre que me enseñó lo que es la rectitud, la honestidad, los principios. Mi padre los cimentó, pero él me los enseñó más claramente. Agradezco mucho de él. Para 1986, el Magdalena Medio era el escondite preferido de los mafiosos y las autoridades lo sabían. Por eso muchos se trastearon para los lados del Alto San Jorge y Sinú, en Córdoba. Ese trasteo lo describió el propio Carlos Castaño así. Con Fidel buscábamos un sitio que nos diera las garantías. Queríamos un lugar cerca de las plantaciones de banano en la zona de Urabá, pero esa zona resultaba impenetrable en 1985. Necesitábamos una zona equidistante, un eje en donde nuestra autodefensa pudiera expandirse. Aspirábamos a tener salida al mar y frontera con los departamentos de Córdoba, Antioquia y Chocó. El narcotráfico había calado muy fuerte entre los ganaderos de Córdoba y no pocos integrantes de las familias notables de la región se vieron envueltos en los negocios de droga. Fidel les propuso a algunos de ellos que se reservaran para el lavado de activos en lugar de ensuciarse las manos con la droga y las armas. A cambio, él les prestaría la seguridad, un pacto tácito ampliamente aceptado. Luego, llegaría la profesionalización de los grupos paramilitares. Durante finales de los años 80, el narcoparamilitarismo en Colombia comenzó a profesionalizarse con apoyo externo. Uno de los casos más documentados es el del exteniente coronel israelí Yair Klein, quien llegó al país contratado por ganaderos, narcotraficantes y empresarios interesados en frenar el avance de las guerrillas. Rodríguez Gacha fue el primero que inició la guerra contra los de la UP. Trajo a un mercenario israelita para que les enseñara las técnicas de aniquilamiento en zonas urbanas. Klein y su equipo entrenaron a miembros de grupos paramilitares y milicias privadas vinculadas al narcotráfico. Su instrucción no fue genérica, incluía tácticas de asesinato selectivo, uso de explosivos, técnicas de emboscada y disciplina militar intensiva. Estos entrenamientos se realizaron principalmente en campamentos ubicados en el Magdalena Medio, una zona clave donde confluyeron intereses de las autodefensas, el cartel de Medellín y estructuras del ejército. Este proceso de profesionalización no tardó en traducirse en acciones concretas de terror. A finales de los años 80, comenzaron a registrarse algunas de las masacres más brutales cometidas por estos grupos paramilitares.
Una de las más recordadas es la masacre de Segovia, ocurrida el 11 de noviembre de 1988. Ese día, un comando paramilitar ingresó al municipio antioqueño y asesinó a sangre fría a 43 personas. La acción buscaba castigar el apoyo electoral que ese territorio le había dado a la Unión Patriótica, partido político que para ese momento, y luego de las negociaciones de paz con el presidente de turno, estaba vinculado oficialmente a los intereses de las FARC. Detrás del operativo estuvieron integrantes de estructuras cercanas a los Castaño y financiadores locales. Ya llegó la incógnita, uno preguntándose, ¿pero qué pasó en el pueblo? Que ni las autoridades ni el ejército intervinieron en esto. Que uno debiera haber esperado eso, ¿cierto? Que llegaran ellos a ver qué pasó, ¿cierto? A estar pendientes de todos nosotros. Ese mismo año, el 4 de marzo, se había producido la masacre de Mejor Esquina, en Córdoba. Un grupo armado al servicio de Fidel Castaño ingresó al caserío y ejecutó a más de 20 personas en una acción coordinada, supuestamente dirigida contra guerrilleros. Para 1991, el Ejército Popular de Liberación, conocido como EPL, uno de los grupos insurgentes activos desde los años 70, firmó un acuerdo de paz con el Estado colombiano. Más de 2.000 combatientes entregaron las armas y se incorporaron a la vida civil, con el respaldo de programas de reinserción. A la par de estos eventos, el nombre de Fidel Castaño ya había adquirido notoriedad pública. En un aparente gesto de paz, los paramilitares desmovilizaron a 300 hombres junto con sus respectivas armas. Como parte de esta iniciativa, Fidel fundó la organización FUNPASCOR, cuyo objetivo era la reintegración de tierras previamente usurpadas durante el conflicto armado. Sin embargo, investigaciones independientes revelan que FUNPASCOR fue utilizada principalmente como fachada para legalizar predios que habían sido arrebatados por la fuerza. Por un lado, algunas haciendas fueron parceladas en predios de entre 5 y 20 hectáreas, en su mayoría, pero en realidad la tierra no les fue donada como les habían dicho, porque les advirtieron que no podían venderlas sin el permiso de la fundación. Tiempo después, fueron obligados a venderlas a bajos precios o abandonar sus parcelas. Algunos recibieron pagos simbólicos, otros nada, pero al final todos se desplazaron por miedo. Yo tuve que salir de allí el año 92. Desplazado con toda mi familia porque me echaron. Y por otro lado, la fundación llegó incluso a registrar a campesinos inexistentes o trabajadores de fincas como supuestos propietarios, facilitando la transferencia de miles de hectáreas a manos de testaferros o aliados del paramilitarismo. En Medellín, Pablo Escobar lideraba una guerra abierta contra el Estado. El 19 de junio de 1991 se entregó voluntariamente tras la aprobación del artículo constitucional que prohibía la extradición de colombianos. Fue recluido en la llamada Cárcel de la Catedral, ubicada en Envigado, una prisión diseñada a su medida, con lujos, comodidades y bajo su control absoluto. En estos momentos históricos de entrega de armas de los guerrilleros y de pacificación de la patria, no podía permanecer indiferente frente a los anhelos de paz de la enorme mayoría del pueblo de Colombia. Pablo Escobar Gaviria, Envigado, Colombia, junio 19 de 1991. En julio de 1992, dentro de la catedral, Escobar ordenó el asesinato de dos de sus aliados más cercanos, Fernando el Negro Galeano y Gerardo Kiko Moncada. Estos crímenes desataron una fractura interna en la organización y encendieron las alarmas entre los socios del capo. Hombres de la Fiscalía Regional continuaron hoy las excavaciones en la cancha de microfútbol de la antigua cárcel de la Catedral, en donde ayer se encontraron enterrados restos humanos y algunas prendas de vestir. Las características de los pedazos de tela hallados coinciden con la ropa que llevaba puesta el 4 de julio del año pasado Fernando el Negro Galeano, uno de los hombres que se dice fue ajusticiado por Escobar dentro del penal. Según investigaciones de la Fiscalía, allí habrían sido asesinadas 10 personas. Varios de sus cuerpos fueron hallados con señales de tortura en las afueras de la ciudad. Fidel y Carlos Castaño, que hasta entonces habían operado como aliados territoriales del cartel, interpretaron estos hechos como una señal de que nadie estaba a salvo. Escobar incluso los había citado a la prisión poco antes de las muertes, lo que fue leído como una posible emboscada. Desde ese momento, los hermanos decidieron romper con el capo y lanzar una ofensiva abierta en su contra. Así nació el grupo conocido como Los Pepes,
perseguidos por Pablo Escobar, una alianza de oligarcas de la élite, narcotraficantes, paramilitares y antiguos aliados del cartel que buscaban vengar traiciones y destruir al líder del narcotráfico. Al que Escobar daba la orden de matarlo no tenía mucho chance de sobrevivir, y ellos sabían que de la única forma que iban a sobrevivir era armando un grupo y contraatacando a Escobar. Ese grupo fue llamado Los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. Cuando el enemigo que se enfrenta solo sabe disparar bala, es muy difícil que con razones podamos entonces convencerlos, hacerlos entrar a razón. En esta coalición emergió una figura clave, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, antiguo combatiente del EPL, cercano a los Moncada y operador con capacidad militar en Medellín, quien con el tiempo se terminó convirtiendo en un actor importante dentro de las autodefensas. La campaña contra Escobar fue sistemática: destrucción de bienes, asesinatos selectivos de colaboradores, filtración de información al bloque de búsqueda y presión psicológica contra su entorno más cercano. Finalmente, el 2 de diciembre de 1993, Pablo Escobar fue abatido en un tejado del barrio Los Olivos, en Medellín. Había pasado más de un año huyendo, sin un aparato sólido de protección, aislado, traicionado por antiguos aliados y cercado por todos los frentes, incluyendo a los Pepes, liderados por los Castaño. ¿Qué representa para las Fuerzas Armadas la muerte de Pablo Escobar? Yo creo que no hablemos de Fuerzas Armadas, hablemos de ejército, policía, de DAS, de Fuerza Aérea. Es algo en donde se prueba la integración, en donde se prueba la organización, la persistencia, la perseverancia de una organización que dio excelentes resultados, como ha sido el bloque de búsqueda, y que el país debe seguir confiando en lo que son sus fuerzas militares y su Policía Nacional. Su muerte marcó el cierre de un capítulo sangriento, pero no el fin del narcotráfico ni de la violencia. Para los hermanos Castaño, fue una victoria táctica que confirmó su poder y les permitió avanzar con un nuevo objetivo: consolidar su dominio territorial y expandir el modelo paramilitar a escala nacional. Para eso, volvieron a Córdoba y Urabá con el objetivo de recuperar las tierras entregadas durante la aparente desmovilización años atrás. Los Castaño donaron tierra usurpada y luego usurparon tierra donada. Durante estos años, los grupos armados liderados por Fidel Castaño habían experimentado un crecimiento sostenido en número de combatientes. Un aporte significativo provino de exguerrilleros desmovilizados del EPL, quienes, tras reincorporarse a la vida civil, se vieron nuevamente amenazados. Las FARC y disidencias del mismo EPL habían atacado a sus familias, acusándolos de traición. Esta presión facilitó su ingreso a las filas paramilitares, fortaleciendo las estructuras de Castaño con hombres entrenados y motivados por un nuevo deseo de venganza. Pero mientras los hombres bajo el mando de Fidel Castaño comenzaban a consolidarse como estructura armada con identidad propia, un hecho inesperado sacudió los cimientos de la familia Castaño. Tan solo un mes después de la muerte de Pablo Escobar, llegó la misteriosa muerte del propio Fidel Castaño. Su desaparición, ocurrida en circunstancias aún poco claras, continúa generando múltiples hipótesis y versiones enfrentadas. La caída de su fundador mayor dejó un vacío de poder que redefiniría el rumbo del paramilitarismo en Colombia. Su desaparición el 6 de enero de 1994 sacudió la estructura paramilitar. Aunque fue ampliamente reportado que murió en combate, el hecho aún está rodeado de versiones encontradas y motivaciones opacas. La versión oficial sostiene que Fidel cayó en un enfrentamiento con miembros del Ejército Popular de Liberación en una vereda entre San Pedro de Urabá y Santa Catalina. Según esta narrativa, perdió su vida en el marco de una operación militar insurgente tradicional. Esta fue también la versión que mantuvo Carlos públicamente durante los primeros años tras la tragedia. Otra de las hipótesis más delicadas y controversiales sobre la muerte de Fidel Castaño apunta a un conflicto personal con su hermano Carlos, originado por una disputa afectiva. Se dice que Carlos mantuvo un romance con una de las parejas sentimentales de Fidel, una mujer identificada como Olga Escobar. Cuando Fidel descubrió la relación, habría ordenado asesinarla. Esta acción provocó una profunda ruptura entre los hermanos. Carlos, enfurecido por la muerte de Olga, habría decidido vengar su pérdida ordenando el asesinato de Fidel. Sin embargo, aunque es cierto que la relación entre ambos era tensa en ese momento, no hay pruebas concluyentes que vinculen este episodio como la causa directa del asesinato de Fidel.
podría tratarse de una coincidencia en medio de un contexto marcado por pugnas internas y externas. Otra versión que señala a Carlos Castaño como autor intelectual del asesinato de su hermano Fidel se basa en un hecho aún más perturbador. Según algunos testimonios recogidos en procesos judiciales y relatos de exparamilitares, Fidel habría asesinado o llevado a que se desviviera a su propia hermana, Romualda Castaño, tras descubrirla en la cama con una de sus parejas sentimentales. El hecho desató una crisis familiar interna. La reacción de Carlos fue inmediata y furiosa. Romualda era una figura muy cercana a él, y su muerte habría desencadenado en Carlos un deseo de venganza contra Fidel, al que ya venía enfrentando por diferencias estratégicas dentro de la organización. La versión que yo tengo es que se encontró efectivamente con un muchacho desmovilizado. Y hubo como una discusión, se conocían, y el muchacho sacó y le pegó un tiro. No fue en combate, eso no fue cierto, no fue ningún combate. Se habla incluso de que Fidel planeaba pactar con las FARC para un negocio narcoterritorial, lo que habría amenazado directamente la hegemonía y la línea ideológica de Carlos. Para este último, una alianza con la guerrilla no era una opción negociable. Representaba una traición absoluta a la causa contrainsurgente que él mismo promovía. ¿Qué les ha sucedido a sus traidores? Sinceramente, yo un traidor, ahí sí sería capaz de matarlo yo mismo. Según esta hipótesis, el asesinato habría sido ejecutado con ayuda de un hombre de confianza dentro del grupo. Varios exparamilitares han señalado a Carlos como autor intelectual del crimen. Tu hermano Fidel, ¿qué certeza puede presentar de que evidentemente esté muerto? Sí, yo encontré su cadáver, le dimos sepultura y... ¿Sí? Sí, claro. ¿En dónde lo encontró? Sí. En Darién, en la parte de Yape, ya territorio panameño. ¿Murió en un accidente o en un combate? Murió en un enfrentamiento y parece que ni la guerrilla fue porque lo mató. ¿Usted cuánto tiempo después se enteró? Pasaron casi, él vino a morir en el mes 94. Por ahí en año agosto. 94, por ahí, septiembre. Sí, después de mitad de año, 94. Pasaron unos 2 años más o menos. Y sí, yo tengo la absoluta certeza. Tuvimos cristiana sepultura, bueno, nunca por tanto, privado, pero lo pudo identificar plenamente, sí, ¿verdad? Científicamente. Pero claro que sí, es que mi hermano tenía una platina que le colocó un doctor Meola en Medellín, en esa parte del pómulo, y cuando el esqueleto estaba la platina allí. Pero todo esto no deja de ser una suma de teorías y rumores. La gran pregunta sigue en el aire. ¿Qué crees tú que pasó realmente con Fidel Castaño? ¿Fue asesinado por las guerrillas? ¿Lo mandó matar su propio hermano Carlos? ¿O fingió su muerte para huir del país y disfrutar en silencio de lo que había conseguido? Te leo en los comentarios. Que me juzgue el mundo por guerrerista, pero no soy guerrerista. Hoy en día digo, vamos a guerrearla, vamos a pelearla. Ahora, con la desaparición de su hermano mayor Fidel, Carlos Castaño convoca a la conformación de un nuevo movimiento de autodefensas. Entre él y su hermano Vicente, deciden ocultar la muerte de Fidel por varios meses hasta obtener la confianza total de los grupos armados bajo el mando de la Casa Castaño. Cuando ya se sienten con confianza, anuncian la muerte de Fidel. Y para darle orden al nuevo movimiento de autodefensa, Carlos Castaño, Mauricio García alias 00 y Vicente Castaño decidieron conformar una comandancia y se repartieron funciones. El mando político-militar quedó bajo la responsabilidad de 00 y Carlos Castaño, mientras que Vicente Castaño suministraría la estructura logística. Luego, por consenso, se da nombre al nuevo movimiento de autodefensa, que se llamaría Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACU. Su origen se dio en las mismas regiones donde Fidel Castaño había ejercido control territorial directo, consolidando así la continuidad de su influencia en la zona. En los siguientes años, la guerra entre paramilitares y guerrillas se recrudece. El ya mencionado Rodrigo 00, amigo cercano de Carlos Castaño y oficial retirado del ejército, se encargaría de entrenar a los hombres de combate. Aparece Salvatore Mancuso, un aparente ganadero colombo-italiano que tras integrarse a las autodefensas, escalaría posiciones hasta convertirse en uno de los jefes más poderosos de las futuras AUC. A raíz de la desaparición de Fidel y que Carlos asume la comandancia de sus autodefensas,
y de la alianza que hacen con Salvatore Mancuso para la creación de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, el mismo Carlos es el que le pide a Vicente que lo acompañe. Y es que grupos de seguridad legalmente constituidos como las Convivir, creadas desde 1994 por el Estado como cooperativas de vigilancia comunitaria, se convirtieron en espacios estratégicos de colaboración. Paramilitares se infiltraron en estas estructuras para acceder a armas, municiones y legitimidad operativa. No fue una colaboración formal, sino un encubrimiento tácito. En múltiples regiones, unidades militares dirigían operaciones sin confrontar a las AQ. Peor aún, en ciertos episodios, soldados presentes en el territorio permitieron el paso o entrenamiento de milicianos paramilitares, como documentó Human Rights Watch al describir estas redes como una sexta división no oficial del Estado. Yo era suboficial del ejército. Nosotros nos decían, usted va a patrullar con unos primos, que en ese tiempo le decíamos los primos, a los de las AUC. Y nosotros salíamos 100 soldados y ellos se iban 50, 60 paramilitares a recuperar zonas. Paramilitares entraban a la brigada 17 uniformados y armados y nunca se les dijo nada. Esta dinámica no era exclusiva de las zonas antes mencionadas. Desde otras zonas de Antioquia llegó a Medellín el Bloque Metro, que contó con apoyo logístico de altos mandos militares locales, incluso para operaciones urbanas y control de barrios, lo que evidencia la existencia de coordinación operativa encubierta. Directamente Medellín es el área metropolitana más afectada de parte de guerrillas y de bandas de milicias del ELN y de la FARC. Entonces, el buen trato del Bloque Metro fue directamente entrar a Medellín, no solamente para venir a consolidar zonas, sino directamente a venir a salvar a la población civil del maltrato que estaba dando la guerrilla. Nosotros en Medellín hemos llevado a cabo un proceso de estar con los jóvenes, de luchar en contra de las guerrillas en la comuna nororiental y en la comuna centrooriental, de prácticamente expulsar a las guerrillas en lo que tiene que ver con control territorial. Más allá de esto, políticos locales, ganaderos y empresarios financiaban a los grupos paramilitares bajo la narrativa de protección frente a la guerrilla. Este esquema se alimentaba de la complacencia institucional y de instituciones como Convivir, que dentro de su reglamento permitían armamento y respaldo comunicacional. La guerra en Colombia no fue solo un choque entre guerrillas y paramilitares, fue también un conflicto donde ciertos cuadros estatales asumieron, permitieron o premiaron la violencia privada. Esa convivencia silenciosa fue la base sobre la cual las AQ se consolidaron, crecieron y prepararon su salto hacia las AUC. El 18 de abril de 1997, en una reunión clandestina realizada en San Pedro de Urabá, más de una docena de estructuras armadas ilegales acordaron unificarse bajo una sola sigla, Autodefensas Unidas de Colombia. Al frente de esta federación paramilitar, Carlos Castaño fue proclamado comandante general y vocero político del nuevo bloque armado. La decisión no fue improvisada. Para entonces, los bloques del Magdalena Medio, norte de Santander, Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar y Meta ya venían articulando operaciones conjuntas. El objetivo era claro: centralizar la estrategia militar, estandarizar la disciplina y proyectarse como un actor político con poder de negociación. Las AUC nacieron con 3 pilares: guerra total contra las guerrillas, control territorial sobre economías locales e ilegales y penetración en las instituciones del Estado. Su discurso de autodefensa ocultaba una maquinaria organizada para dominar regiones completas, imponer gobiernos locales y garantizar rutas del narcotráfico con protección armada. La autodefensa está para defenderse y para defender el interés de las personas honestas en Colombia, no solamente de la guerrilla, sino también de algunos personajes apátridas que se les olvida que aquí hay una nación que defender. ¡Alumno! ¡Ahora! Carlos Castaño asumió el rol de ideólogo y vocero de las Autodefensas Unidas de Colombia, convirtiéndose en la cara visible del movimiento. Sin embargo, en las sombras operaba su hermano Vicente Castaño, quien, lejos del protagonismo mediático, desempeñó un papel clave en la expansión y consolidación de la organización. Durante años, Vicente había trabajado silenciosamente en la estructura financiera, militar y territorial del proyecto paramilitar, siendo una de las figuras más influyentes detrás del crecimiento real. Las autodefensas desde el Putumayo hasta la Guajira
Desde Tumaco, las autodefensas, hasta la Arauca hoy, bajo una sola bandera. Las Autodefensas Unidas de Colombia, por Colombia. Uno de los episodios más cruentos de la expansión paramilitar fue la masacre de Mapiripán, cometida entre el 15 y el 20 de julio de 1997. Integrantes de las autodefensas, trasladados en vuelos comerciales desde Urabá, ingresaron al municipio del Meta con el conocimiento de fuerzas militares. Durante varios días, torturaron, asesinaron y desmembraron a civiles que eran acusados de colaborar con la guerrilla, mientras el ejército omitía intervenir. El caso evidenció el nivel de coordinación y permisividad entre el paramilitarismo y sectores del Estado. También llegaría la masacre del Salado. Entre el 16 y el 21 de febrero del año 2000, el corregimiento de El Salado, en los Montes de María, fue escenario de una de las masacres más atroces del conflicto colombiano. Alrededor de 450 paramilitares incursionaron en el pueblo con apoyo logístico, incluidos helicópteros. En 5 días, asesinaron a más de 60 personas, muchas de ellas torturadas y ejecutadas públicamente en estado de total indefensión. Yo creo que lo de las torturas son novelas de terror, desinformación por parte de los testigos que hay en la zona. No se tortura en la autodefensa, eso es mentira. Que en caso se pueda fusilar a una persona, es posible que sí. Para nosotros, los guerrilleros son objetivo militar, estén de civil o estén uniformados. Por otro lado, la mano de Vicente Castaño comenzó a adquirir un peso estratégico dentro de las autodefensas. En particular, su rol creció notablemente en la articulación de alianzas mucho más directas con narcotraficantes. Vicente fue quien implementó un modelo de franquicias paramilitares. Permitió que narcotraficantes reconocidos se integraran a las autodefensas comprando bloques operativos propios. A cambio, estos criminales obtenían protección territorial y amplitud operativa, mientras que Vicente garantizaba ingresos y expansión del control paramilitar. El narcotráfico dejó de ser un beneficiario indirecto o simplemente un socio estratégico. Ahora estaba en el centro del proyecto paramilitar. Muchos narcotraficantes se camuflaron como miembros de las autodefensas para operar sus propias rutas y negocios bajo la protección armada de las Autodefensas Unidas de Colombia. Ya para estas fechas, Carlos Castaño se convirtió en la cara visible de las autodefensas, comenzó a dar entrevistas a medios nacionales e internacionales, donde defendía la existencia de su organización como una necesidad ante la supuesta ausencia del Estado. Pero tras esa narrativa se ocultaba una estructura responsable de masacres, desapariciones y crímenes sistemáticos. Guerrilla, según él, debilitada. Lo dice en esta entrevista y en un comunicado público que la única opción es que se rindan, el ELN se rinda debido a su crítica situación y que están derrotados. Algo que solo se podrá demostrar en el terreno y que además el ELN hasta el momento se niega a admitir. Tiene otra alternativa distinta a la rendición. El presidente debe hacer ese llamado y atender una rendición concertada. Es que no hay nada que negociar con un enemigo que lleva 36 años intentando destruir la nación. Y ahora cuando está derrotado, no hay por qué tenderle la mano. Hay que tenderle la mano si quiere pedir perdón y entrar por el camino de la paz. Carlos Castaño, ya como comandante, sostuvo públicamente que rechazaba el narcotráfico. Afirmó que su lucha era política y militar contra la guerrilla y que el dinero del narcotráfico era un mal necesario, no una vocación. Pero la realidad lo contradecía. Bajo su mando, se financiaron ampliamente con el control de rutas, el cobro de impuestos a laboratorios y el tráfico directo de cocaína. Las autodefensas en Colombia somos un caso excepcional de antisubversión civil en Latinoamérica. Según investigaciones, Castaño intentó marcar distancia con los narcos más visibles del país, incluso ordenando asesinatos selectivos dentro del mismo paramilitarismo, cuando estos violaban sus códigos o acumulaban demasiado poder personal. Yo no soy narcotraficante, la autodefensa no es narcotraficante. Y quiero decir esto claro también para el país y para el mundo. Cualquier narcotraficante que llega a acento de la autodefensa y sea es un narcotraficante, pues lo siento mucho, tendrá que responder por esa actitud, por esa conducta, al margen, sin comprometer al movimiento de Autodefensas Unidas de Colombia. Si el conflicto colombiano tiene características de esa índole, se financia el ELN, se financia la FARC, se financia la autodefensa. Ahora, nosotros no somos exportadores de cocaína, no sembramos esta situación, como lo hace la guerrilla. Pero entramos a recuperar un territorio, tenemos que recoger finanzas de donde la haya. Pese a esa aparente contradicción, en algo sí fue coherente.
su odio hacia las guerrillas. Carlos Castaño veía en las FARC y el ELN no solo un enemigo militar, sino una amenaza ideológica. Su anticomunismo era visceral. Consideraba que cualquier actor social vinculado a la izquierda, incluidos líderes campesinos, defensores de derechos humanos o sindicalistas, debía ser eliminado. En su libro Mi confesión, justifica la violencia de las autodefensas como una respuesta a la injusticia revolucionaria. Pero lo que ocurrió en la práctica fue una campaña de exterminio sistemático, en la que murieron miles de civiles ajenos al conflicto armado. Así es que en el momento en que el gobierno colombiano considere conveniente que debemos escucharlo y que nos escuchen, ahí estamos prestos a eso. Ay, este doctor volvió de nuevo. Uy, sopas. ¿Serán los militares, los paramilitares, las autodefensas, los periodistas, las autodefensas campesinas o quién será? Dios bendito. Uy, señores periodistas, buenas noches. ¿Cómo dice? El doctor Álvaro Uribe Vélez, gobernador de Antioquia. No, él salió, sí, a conseguir más armas. No, es que sí. Bueno, que esté muy bien, señorita periodista, y saludos por allá. Uy, no. Este doctor Álvaro Uribe Vélez ya no sabe si la guerra es para civiles o para militares. ¿Será que sin armas no se puede convivir en este país? Lamentablemente, nosotros tuvimos como autodefensa responsabilidad en esos hechos. Directamente no yo, pero sí las autodefensas a través de las órdenes dadas por el comandante Carlos Castaño. Es un hecho doloroso que aún hoy, 20, 25 años después, sí, casi 25 años creo yo, se fue en el 98, 99, no recuerdo con exactitud, nos embarga de dolor, de pena, de luto. Con la llegada del nuevo milenio, el paramilitarismo ya no era solo una fuerza armada ilegal. Se había convertido en un actor político de facto en múltiples regiones del país. Las autodefensas no solo controlaban territorios, rutas y economías ilícitas, también influían y en muchos casos decidían quién accedía al poder local y regional. Así nació lo que años después se conocería como la parapolítica, una red de alianzas entre comandantes paramilitares y sectores del poder político que intercambiaban apoyo armado por representación institucional. Fue la evidencia de que el paramilitarismo no solo combatía a la guerrilla, también había penetrado el corazón de la democracia. Pero el caos interno en el rumbo de las autodefensas no tardaría en llegar. Para el año 2001, a medida que se extendían en todo el territorio colombiano, Carlos Castaño comenzaba a sentirse aislado dentro de su propia organización. El ideal contrainsurgente que había defendido desde sus inicios se diluía entre alianzas con narcotraficantes, masacres indiscriminadas y luchas internas por el poder. Nosotros de narcotráfico, yo he sido uno de los críticos más acervos contra el narcotráfico. Yo he sido el que más desprecia el narcotráfico. Tengo una animadversión natural contra ellos. Porque 8 años de autodefensa que hicimos en Puerto Boyacá, entró el narcotráfico y en un año lo destruyó y decretaron la ilegalidad de la autodefensa. Entonces yo no voy a defender intereses de narcotráfico ni hoy ni nunca. Sucede sí que muchas veces nos movemos en los linderos en Colombia, nos movemos en la frontera de una cosa y la otra. Yo no puedo decir a mis hombres no defiendan esta finca, esta casa, este carro, esta empresa porque es de un narcotraficante. Yo no estoy defendiendo un negocio ilícito, yo estoy defendiendo los bienes de un colombiano, de un ser humano y quien se beneficie de una seguridad que yo brindo. Desde 2001, el comandante de las autodefensas ya había expresado su aparente incomodidad frente al rumbo que tomaba el movimiento. Públicamente, comenzó a tomar distancia de los sectores más corruptos, particularmente del ala dominada por intereses puramente del narcotráfico. En el sitio de internet que tenían las autodefensas algún día, se publicó lo siguiente: Colombia, mayo 30 de 2001. Compañeros de causa. Somos en las Autodefensas Unidas de Colombia, amigos y respetuosos de las instituciones del Estado. Este principio es inviolable. Respétenlo. Renuncio irrevocablemente a mi cargo otorgado por ustedes. Carlos Castaño. Más adelante aparece una extraña expresión que dice: con el hilo que nos dan tejemos, cuando tejemos. Para estos mismos años, Carlos Castaño también atravesaba una crisis personal.
se había casado con Kenia Gómez Toro, ex reina de belleza cordobesa, y nació su hija, Rosa María, diagnosticada con el síndrome de maullido de gato, una enfermedad congénita degenerativa de curso severo e incurable. El sufrimiento familiar lo marcó profundamente. Dedicó gran parte de sus últimos años a buscar tratamientos en el exterior, especialmente en Estados Unidos, con la esperanza de mejorar la condición de su hija. Esta situación lo alejó cada vez más del frente militar y profundizó su desencanto con la dirección que tomaban las autodefensas, ahora dominadas por narcotraficantes interesados únicamente en beneficios judiciales y económicos. Presidente, por favor, comience a ponerle términos y comience a exigir hechos de paz, no siga entregando el país. Pero yo pienso que ese proceso con la FARC no se va a romper. Las FARC son sensatas y saben que nunca más en la historia tendrán un momento para negociar con tantos privilegios como este. Un presidente tan fuerte cediéndole tanto a la guerrilla. Yo pienso incluso que si las FARC continúan esperando 1 año y medio más y cuando termine el gobierno del presidente Pastrana y el proceso de negociación continúa en veremos, sin hechos de paz, nadie va a impedir que los colombianos a una sola voz vayan a votar por un candidato que represente la antítesis del presidente Pastrana en materia de negociación y de paz. Pero fue el 12 de julio de 2002 cuando Castaño formalizó su renuncia a la jefatura política de las Autodefensas Unidas de Colombia. En un comunicado interno, dejó claro que no compartiría más el liderazgo con quienes, según sus propias palabras, habían convertido el proyecto político en una empresa narcotraficante. La falta de mando la manifiesta al decir que cada cual hace lo que quiere, no siempre con los mejores escrúpulos, y no creo que una organización así represente tranquilidad para los colombianos. ¿Usted no se siente un bandido? Por favor, de ninguna manera, de ninguna manera. Una vez me tocaron mi dignidad. El presidente Samper ordenó una recompensa por mí. Yo me miraba, 1.000 millones de pesos. 1.000 millones de pesos. Ese día, hasta ese día, yo descubrí que había colombianos que me consideraban bandido. Yo imaginé que me consideraban un patriota. Caramba, eso fue un choque psicológico. Quiero decirlo, la única vez en mi vida que estuve tentado y vacilar, no digamos de devolvérmela al Estado, al gobierno, pero sí de decir hasta hoy, me voy, vendo 4 vacas que tengo y me voy a vivir a cualquier otro país, fue en esa ocasión. Su renuncia como la cabeza principal de todas las autodefensas, aunque formal, no fue entendida como una retirada, sino como el inicio de una división profunda. Desde entonces, su liderazgo comenzó a erosionarse, y con él su seguridad personal. En 2003, durante el primer gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, se iniciaron las negociaciones de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia. El lugar elegido fue Santa Fe de Ralito, en Córdoba. Al frente del proceso estuvo el alto comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo. Las conversaciones buscaban la desmovilización de más de 30.000 hombres armados y la entrega progresiva de territorios. Pero detrás de esa mesa de negociación, lo que había era una organización profundamente fracturada. Para ese momento, gran parte de la cúpula de las autodefensas ya no estaba compuesta solo por comandantes de trayectoria militar, sino por narcotraficantes que, vestidos con camuflado, habían comprado bloques armados para operar sus rutas de cocaína bajo el escudo del paramilitarismo. Reciban un caluroso saludo en nombre del bloque Centauros de los Llanos Orientales, pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia. De antemano se le hace la advertencia al personal que está ligado con la guerrilla: o se componen o se van de aquí, porque aquí no hay espacio para la gente que perjudica a los demás. ¿Nuestra política cuál es? Preferimos que en un pueblo donde vivan 500 personas, que queden 495 buenas, y no que queden 500 en problema por 5 que no sirven. Todo aquel que se pille desobedeciendo nuestras órdenes no se vaya a arrepentir porque ya cayó. Se le está dando la oportunidad personal.
Así que pues, señores y señoras, cuenten con nosotros. Y así sea lo que sea, así se nos venga el mundo encima, vamos a sacar adelante a Puerto Lleras. Carlos Castaño, aún líder moral e ideológico del proyecto, advirtió públicamente que no se podía hablar de paz sin antes alcanzar un acuerdo con Estados Unidos, que ya tenía solicitudes de extradición abiertas contra varios jefes narcoparamilitares. Según su visión, un proceso serio requería garantías jurídicas, verdad y una depuración interna. Hay sensatez por parte del gobierno norteamericano y el gobierno colombiano, y si los narcos todos quieren irse en desfile hacia Norteamérica a rendir cuentas, que lo reciban allá. Pero Castaño enfrentaba un dilema. Por un lado, contaba con comandantes como Rodrigo 00, formados en el ejército, fieles a la causa contrainsurgente y con motivaciones ideológicas claras. Por el otro, compartía filas con capos del narcotráfico cuyo único interés era obtener legitimidad, evitar la extradición y legalizar su riqueza a cambio de penas mínimas. Carlos Castaño se opuso a que todos se sentaran en la mesa en igualdad de condiciones. No consideraba legítimo que narcotraficantes sin compromiso político fueran tratados como comandantes en un proceso de paz. Esta postura generó una profunda tensión dentro del grupo y aceleró el aislamiento de Castaño dentro de su propia organización. Eso lo dejó claro en una carta que leyó el monseñor Julio César Vidal Ortiz. Fue por eso que envió un comunicado, yo mismo lo leí allá en la mesa de negociación, donde él en unos puntos pues decía que por favor ninguno que tuviera vínculo con el narcotráfico directamente participara del proceso. Mi papel era hacerles saber a los narcotraficantes que más temprano que tarde la lucha de la autodefensa tendrá que llegar al narcotráfico. Carlos Castaño ya no solo se sentía traicionado en lo político, también estaba desgastado en lo humano. Su liderazgo, antes incuestionable, comenzaba a erosionarse desde dentro y desde fuera. Se dice que se embriagaba y se drogaba constantemente. Estaba mentalmente afectado y se comenzó a volver un peligro para muchos dentro de las autodefensas y sus aliados externos. No se arrepiente de nada. Es decir, de ninguna de las muertes, de nada, absolutamente nada. Yo me arrepiento de no haber podido enfocar esta guerra de una manera no tan violenta. De pronto de haber esperado más antes de decir, bueno, a ganar. Un día yo dije, las guerras son para ganarlas y punto. Y decía, y si los narcos me ayudan, les recibo ayuda. Y si el ejército me ayuda, les recibo ayuda, aunque nunca lo han hecho. Y si se quiere unir conmigo el diablo, me uno al lado del diablo, pero va a acabar esta guerrilla. Pero fue porque yo sí agoté recursos, de pronto no todos. No sé si prematuramente me convencí de que la guerrilla por métodos pacíficos no era posible llevarla a negociar. Y no sé, la historia dirá si estuve equivocado o no. Por su parte, Rodrigo 00 también comenzó a mostrar signos de desacuerdo con el rumbo de las autodefensas. A diferencia de los comandantes interesados en negociar beneficios judiciales, 00 se oponía firmemente a la desmovilización. Para él, mientras existiera la guerrilla, la lucha no había terminado. Su visión del paramilitarismo era estrictamente contrainsurgente. Abandonar las armas mientras las FARC y el ELN seguían activos era, en su lógica, una traición a la causa. Esa postura lo fue alejando del núcleo de poder y lo convirtió en una figura incómoda para quienes ya no pensaban en la guerra, sino en las ventajas del proceso de paz. La negativa de 00 a desmovilizarse generó una fractura interna irreparable. El Estado Mayor de las Autodefensas, conformado por figuras como Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, y Ernesto Báez, consideró su postura como un obstáculo para el proceso de negociación con el gobierno. La decisión fue tajante: exterminar al bloque Metro, comandado por 00. Lo que siguió fue una masacre interna, una guerra fratricida entre bloques paramilitares. Después de nosotros, salirnos de las AUC, hacer nuestra disidencia, hacer la disidencia de las AUC, ha venido un hostigamiento por parte del ala narca de las AUC. Y en estos momentos se ha agravado mucho más por el proceso de negociación del gobierno AUC, donde nosotros decimos que es un proceso de negociación entre un sector del narcotráfico encarnado, incrustado dentro de las AUC y el gobierno nacional.
En estos momentos las AUC están lanzando una ofensiva final. Pareciera que algún plazo se les está acabando, pareciera que tuvieran el tiempo contado. Se hablaban por radio y le decían al comandante militar de 00, señor, yo estoy aquí al frente, a mí me da mucha berraquera esto, pero yo estoy recibiendo órdenes. Eran los mismos amigos que estaban matando. Enfrentamientos sangrientos en el valle de Aburrá dejaron decenas de muertos. El bloque Metro fue derrotado y 00 sobrevivió, pero se vio obligado a huir y entrar en la clandestinidad, perseguido por su propia organización. Posteriormente 00 sería finalmente asesinado. De igual manera, Carlos Castaño comenzaba a ser marginado de las negociaciones con el gobierno de Álvaro Uribe. El núcleo duro de las autodefensas, que controlaba las decisiones en Ralito, ya no lo consideraba parte de su agenda. Para ellos, su insistencia en la verdad, la depuración interna y su oposición a los narcos dentro del mando lo convertían en una figura incómoda. Yo no soy narcotraficante, la autodefensa no es narcotraficante. Y quiero decir esto claro también para el país y para el mundo. Cualquier narcotraficante que llegue a camuflarse ante la autodefensa y sea es un narcotraficante, pues lo siento mucho, tendrá que responder por esa actitud, por esa conducta, al margen, sin comprometer al movimiento de Autodefensa Unidas de Colombia. Dentro de ese Estado Mayor seguía presente su propio hermano, Vicente Castaño, quien para entonces ya había asumido posiciones cercanas al ala más pronarco de la organización. Después de soportar además silenciosamente la desaparición de los seres queridos, fui llamado por clamor familiar para tomar las riendas de unas autodefensas que tenían que ser reconstruidas. Es que en el futuro aquí vamos a ver a Castaño y a sus amigos, todos para la cárcel o todos extraditados, y Granobles, Romaña, Jogoy, Acacio, abiertamente narcotraficantes y terroristas para un ministerio, para una gobernación o para el Congreso. No, caramba, si por ahí comenzamos a hablar, ¿qué desastre se vuelve a presentar en Colombia entonces? Carlos, cada vez más aislado, pasaba de líder histórico a convertirse en una piedra en el zapato para una dirigencia que solo buscaba garantías judiciales, beneficios políticos y control económico. El final se acercaba, y lo sabían todos. Finalmente, el 16 de abril de 2004, Carlos Castaño Gil, fundador y comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, fue asesinado a los 38 años de edad. El crimen no lo ejecutó un enemigo externo ni una fuerza del Estado. Fue ordenado desde el corazón de la misma organización que él había creado. Carlos fue ultimado por un grupo armado de las propias autodefensas. Recibió múltiples disparos y fue enterrado en una fosa clandestina. Su cuerpo presuntamente sería hallado más de 2 años después, el 20 de agosto de 2006, tras la confesión de uno de los implicados. Diversas versiones coinciden en que la orden provino del Estado Mayor de las Autodefensas, con el consentimiento o incluso la iniciativa de su propio hermano, Vicente Castaño. Sinceramente, yo un traidor, ahí sí sería capaz de matarlo, no mío. Con esas esperando salir del país, que él estuviera vivo, yo no quería que él se preocupara por la seguridad mía ni por la seguridad de la bebé, pero ya esas esperanzas ya no están tan fuertes. ¿Quién podría estar detrás de la desaparición de su esposo? No sé ni me interesa saberlo, quería llenar mi corazón de resentimientos y odio, aunque le pido a Dios que no sea así, porque sería hacerme daño a mí mismo. Con que Dios lo sepa, es más que suficiente para mí. Al fin y al cabo, la justicia divina siempre es la que impera. ¿Qué relación podrían tener los negociadores de Santa Fe de Ralito con la desaparición del señor Castaño? Lo que ellos dicen es que no tiene nada que ver con lo que le sucede a mi esposo. Si eso es verdad o no, solo lo saben ellos y Dios. ¿Conoció usted qué tipo de acercamientos o contactos habría tenido su esposo con funcionarios del gobierno norteamericano para una posible entrega? Mi esposo no tenía contacto con ningún funcionario. No. De todas las versiones que hay sobre su muerte, ya establecidas por las fiscalías y tribunales de justicia y paz, la más cercana a los hechos es la que documentó el periodista y amigo personal de Castaño, Toño Sánchez, en su libro Hermanos de Sangre. El crimen lo cometieron hombres que habían sido sus subalternos. Para entonces, Castaño no tenía más de 5 personas bajo su mando que le eran leales. Había renunciado a la comandancia de las autodefensas y a la mesa de negociaciones. También había entregado su último as bajo la manga, la clave de la página web de la organización, que era lo que quedaba de su gran estrategia mediática.
Como se sabe, estaba desesperado por encontrar una solución a la enfermedad de su pequeña hija, que había nacido con un síndrome incurable. Bebía mucho, y algunos de sus allegados coinciden en que se comportaba de manera retadora. Incluso se dice que, para esas fechas, Carlos Castaño estaba intentando adelantar conversaciones directamente con Estados Unidos, lo que causaba pánico para los que adelantaban negociaciones en Colombia. Estos rumores han dado lugar a la teoría de que nunca fue asesinado y que en realidad huyó a otro país. Un estado de paranoia permanente, vivía en ese estado de paranoia que lo llevaron en algún momento a atentar contra la vida de Vicente Castaño. Y Vicente Castaño tomó la determinación de asesinar. Se presentía que supuestamente iba a haber una traición por parte de, digamos, ese estado mental lo podría llevar a una traición. Él estaba bastante descompuesto psicológicamente. A mí me ordenaron darle muerte a Carlos con otros, con Móvil 5 y a Monoleche. Yo traje mi gente y monté el operativo y donde murió Carlos. Y como digo, yo recibía órdenes, yo trabajaba con Vicente. En la guerra, lamentablemente uno toma decisiones que uno nunca en la vida cree que va a ser capaz de tomarlas, porque es una decisión, todo el mundo dice, ¿cómo matan a Carlos Castaño, el jefe? Pero realmente el jefe de la autodefensa siempre fue, en lo militar siempre fue Vicente, y yo era una persona muy allegada a Vicente y dependía de él, y me dio una orden y yo tenía que cumplirla. Creo que el error más grande que podemos haber cometido fue ese. Ahí murió la parte ideológica de autodefensas. El mismo hombre que había dado forma al paramilitarismo moderno en Colombia fue eliminado por la estructura que él mismo ayudó a construir. Su presunto asesinato fue el acto final de una traición silenciosa y el inicio del derrumbe moral de una organización que, en su búsqueda de poder absoluto, terminó devorándose a sí misma. Cuando llegan a estos personajes que yo he llamado nefastos a la autodefensa, llegaron con unos intereses diferentes a los intereses que teníamos dentro de las autodefensas, que era un interés antisubversivo. Ellos llegaron a convertir la autodefensa, a ponerle el brazalete y el uniforme a hombres para llevarlos a zonas donde la actividad era única exclusivamente del narcotráfico, aunque combatían las guerrillas en esas zonas. Para nosotros eso no estaba bien. Y en eso murió Carlos Castaño, murió Rodrigo Bolesero, entre otros, y sobreviví yo. Tras la desaparición repentina de Carlos Castaño en abril de 2004, las negociaciones con el gobierno quedaron salpicadas por la duda y la desconfianza. Sin embargo, el proceso avanzó. Como gesto de aparente voluntad, varios comandantes de las autodefensas, entre ellos Salvatore Mancuso, se presentaron públicamente en el Congreso de la República para defender la causa de la desmovilización y la reintegración. Es claro que los que actuamos en legítima defensa al servicio de la patria debemos tener un trato justo. Vengo en irrenunciable misión de paz desde Santa Fe de Ralito, donde con la bendición de la Iglesia Católica y el apoyo de la OEA, de la comunidad internacional, del presidente, del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y del pueblo colombiano, dimos inicio formal a este histórico proceso de paz. Que Colombia sea en nuestras mentes y en nuestros corazones el intento siempre vivo, siempre bello, de construir el paraíso entre los Andes y el mar. Muchas gracias, honorables congresistas. Muchas gracias, señoras y señores. Dios bendiga a Colombia. Continúe, señor secretario. Aquí está solo una de las fotos a continuación de los miles de asesinados y desaparecidos, víctimas de los crímenes de militares y paramilitares. Afuera gritan y claman no más impunidad, no a las leyes de perdón y olvido. Que el Estado creador del paramilitarismo responda por los crímenes. Finalmente llegó la tan esperada desmovilización. Durante un periodo no tan extenso de tiempo, fueron entregando las armas diferentes bloques de autodefensas dispersos por todo el país. Por situaciones que quedan en el pasado, alegrías por lo que pensamos que puede ser el futuro. No solo para mí, sino para todos los hombres que están allá.
son un mar de confusiones. Con cualquiera que usted hable de ellos se dará cuenta que tienen un mar de confusiones, de alegrías, de tristezas, todas revueltas. Tras el desarme, los jefes paramilitares quedaron en Villa de la Esperanza, Copacabana, una sede o espacio donde se pretendía seguir ultimando detalles con el gobierno. Pero en lugar de preparar la reconciliación, el sitio se convirtió en centro de reuniones con políticos, empresarios y narcotraficantes. Al parecer, la actividad criminal continuaba. En mayo de 2006, un fallo de la Corte Constitucional sobre la Ley de Justicia y Paz causó alarma entre los comandantes. El gobierno prometió apaciguar las aguas con un decreto reglamentario, pero la sensación para ellos era clara: iban como borregos al matadero. La extradición es latente, es un problema de los enormes problemas que tiene esta negociación y todas las que vendrán en este país. Es un problema al que de una u otra forma habrá que buscarle claridades que nos permitan tener seguridades, que nos quiten los miedos y las incertidumbres. De hecho, yo lo dije desde que me salió el pedido de extradición, que estaba presto a aclarar cualquier situación que tuviese que ver conmigo dentro de esa actividad, y lo haré. Luego de que el presidente Uribe ordenó trasladar a varios jefes a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, Vicente Castaño decidió dejar el proceso y se declaró oficialmente en disidencia. La disidencia de Vicente Castaño despertó alarma dentro del Estado Mayor paramilitar. Temían que Vicente, desde la ilegalidad, construyera un nuevo poder paralelo con capacidad de reorganizar el aparato armado. Fue entonces cuando los propios exjefes de la organización, calculando los riesgos de su liderazgo autónomo, decidieron eliminarlo. Desde agosto de 2006, Vicente Castaño desapareció sin dejar rastro. Se presume que fue asesinado por sus propios hombres, en una operación silenciosa cuyo propósito fue cerrarle el camino antes de que consolidara una nueva estructura criminal. Poco después, comenzó a hablarse de un nuevo actor armado: las Águilas Negras. El grupo surgió como una estructura clandestina, integrada por disidentes del proceso de desmovilización y antiguos mandos medios del paramilitarismo. Muchos señalan a Vicente Castaño como uno de sus posibles fundadores, dado su regreso a la ilegalidad y su influencia sobre sectores armados que nunca se desmovilizaron por completo. Con el paso del tiempo, el proceso de paz con las autodefensas quedó gravemente empañado por nuevas revelaciones. Surgieron escándalos de parapolítica que evidenciaron la profundidad de los vínculos entre el paramilitarismo y el poder institucional. Decenas de congresistas, alcaldes y gobernadores fueron implicados en pactos con los grupos armados ilegales. Muchos debieron renunciar a sus cargos. Otros fueron judicializados y condenados por sus vínculos con estructuras criminales. Paralelamente, la narrativa de reconciliación comenzó a resquebrajarse. Aunque inicialmente el gobierno había ofrecido garantías a los comandantes paramilitares, el presidente Álvaro Uribe Vélez ordenó su extradición a Estados Unidos en el año 2008. La justificación oficial fue clara: muchos de ellos seguían delinquiendo desde prisión, ocultaban información clave, demoraban la entrega de bienes y no colaboraban plenamente con la verdad. Algunos señalan que la extradición de los jefes paramilitares buscaba impedir que se conociera toda la verdad detrás de las redes que hicieron posible que las autodefensas acumularan tanto poder y dinero basados en el exterminio y la violencia. Pero por otro lado, otros insinúan que los escándalos por corrupción tocando al entorno del presidente Álvaro Uribe, incluida la investigación contra su primo Mario Uribe, hicieron que las extradiciones proporcionaran oxígeno político. En un momento en que la legitimidad del gobierno estaba en juego, enviar a los jefes a Estados Unidos permitió desmarcarse de la parapolítica y desactivar tensiones internas. Para muchos, fue una decisión motivada más por conveniencia política que por justicia. La oposición a su gobierno decía: Álvaro Uribe no va a extraditar a los Estados Unidos a los principales dirigentes del paramilitarismo porque tiene un acuerdo secreto con ellos para no ser extraditados. Han sido extraditados. Esa misma oposición ahora dice: bueno, lo que pasa es que los han extraditado porque Álvaro Uribe, el presidente de Colombia, tiene otro acuerdo secreto con los paramilitares. ¿En qué quedamos, señor presidente? Pues la pregunta suya lo ha dicho todo. Este es un gobierno que ha extraditado más de 700 personas. Nosotros habíamos suspendido la extradición
de unas 14 personas para estimular su colaboración con la justicia. Pero al ver que eso no se daba, que había demoras y otros temas, entonces el gobierno hizo efectivo el envío. Pero es un gobierno que ha extraditado más de 700 personas. En 2013, cuando el excomisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, enfrentaba un proceso judicial, algunos jefes paramilitares, los considerados narcos puros, intentaron una especie de venganza al publicar una carta en la que hacían serias denuncias contra él. Mencionaron que Restrepo los había alentado a matarse entre sí y que les pidió que licenciaran a los niños combatientes y no los hicieran visibles en la desmovilización ni en los listados, y que aceleraran el proceso de desarme para garantizar la reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez. Aunque posteriormente Restrepo negó estas acusaciones, algunos de los jefes paramilitares coinciden con las denuncias de los narcotraficantes y comandantes de las autodefensas extraditados. Freddy Rendón, por ejemplo, explicó en sus versiones libres que efectivamente él envió a los niños a sus casas y no los incluyó en los listados porque el propio comisionado le había dicho que tener niños soldados era un crimen de guerra que era mejor ocultar. Se dice que la orden de eliminar a Carlos Castaño vino directamente de Don Berna y del Estado Mayor de las Autodefensas, quienes, por presiones del gobierno, sentían que podían perder el derecho a pagar su corta pena en Colombia si algo salpicaba de manera escandalosa el proceso de paz. Así que, directamente, llamaron a Vicente Castaño y le dijeron que o sacaba del camino a su hermano, que ya representaba un riesgo para los intereses de todos, o que, de lo contrario, ellos mismos lo asesinarían, a lo cual Vicente respondió que él se haría cargo. También quedó cuestionado el proceso de desmovilización. Aunque el desarme se ejecutó rápidamente, estuvo rodeado de irregularidades. No se pudo verificar si todos los desmovilizados eran realmente combatientes, ni si las armas entregadas representaban el verdadero poder de fuego. Algunos bloques aparecieron sin historial claro, como el del Bichada, y otros, como el Capital, desaparecieron sin explicación. Hubo denuncias de compra de cupos y listas infladas, incluyendo trabajadores de fincas y civiles sin vínculo real. Comandantes que no se desmovilizaron también incluyeron personas a última hora para cumplir cuotas. Esto generó dudas sobre quién era realmente paramilitar y quién se camufló en el proceso. A pesar de décadas de violencia, miles de muertos, pactos de paz, traiciones y negociaciones, el conflicto no terminó. Hoy, grupos guerrilleros aún operan en distintas regiones del país y las estructuras que nacieron como autodefensas sobreviven bajo nuevos nombres y camuflajes. Bandas criminales, herederas directas del paramilitarismo, siguen al servicio del narcotráfico, imponiendo el miedo, disputando territorios y perpetuando la lógica de guerra. Colombia no logró romper el ciclo. Cambiaron los rostros, las banderas, las justificaciones, pero el fondo sigue siendo el mismo: la violencia como herramienta de poder. Lo que comenzó como una supuesta defensa del Estado frente a la insurgencia, terminó degenerando en una red de intereses donde la ideología fue desplazada por el negocio. El legado de los Castaño, de las guerrillas y de los narcos persiste, no como historia, sino como presente. Un presente que aún exige respuestas y justicia. La misma historia se vivió con Pablo Escobar, un hombre que nació en los márgenes del sistema, pero que supo instrumentalizar la violencia, el miedo y la corrupción para construir poder. Camufló su ambición con discursos de redención popular, mientras sostenía una maquinaria de muerte que marcó a toda una generación. Su historia, tan brutal como reveladora, la puedes conocer a fondo en el video que ahora está apareciendo en pantalla.